Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez. Te invito a escuchar esta explicación. Génesis capítulo 3. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado, y le preguntó a la mujer: ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer le contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso, y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? El hombre le contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó: ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te dije que no comieras? El hombre contestó: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿por qué lo hiciste? Y ella respondió: la serpiente me engañó y por eso comí del fruto. Entonces Dios el Señor dijo a la serpiente: por esto que has hecho, maldita serás de entre todos los demás animales. De hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. A la mujer le dijo: aumentaré tus dolores cuando tengas hijos, y con dolor darás a luz, pero tu deseo te llevará a tu marido, y él tendrá autoridad sobre ti. Al hombre le dijo: como le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición. Por tu culpa, con duro trabajo, la harás producir tu alimento durante toda tu vida. La tierra te dará espinos y cardos, y tendrás que comer plantas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado, pues tierra eres y en tierra te convertirás. El hombre llamó Eva a su mujer, pues ella fue la madre de todos los vivientes. Dios el Señor hizo ropa de pieles de animales para que el hombre y su mujer se vistieran. Y dijo: ahora el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, pues sabe lo que es bueno y lo que es malo. No vaya a tomar también del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Por eso Dios, el Señor, sacó al hombre del jardín del Edén y lo puso a trabajar la tierra de la cual había sido formado. Después de haber sacado al hombre, puso al oriente del jardín unos seres alados y una espada ardiendo que daba vueltas hacia todos lados para evitar que nadie llegara al árbol de la vida. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos en noviembre del 2016, en donde estamos analizando el capítulo 3 del Génesis. Y quiero retomar algunos versículos del capítulo 2 para tener la continuidad del capítulo 2 del Génesis, en donde vemos que en el capítulo 2 del versículo 22 dice que de esta costilla Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual al verla dijo: esta sí que es mi propia carne, de mis propios huesos, se va a llamar mujer porque Dios la sacó del hombre. Vemos cómo entonces Adán entiende que es sacada de su propio cuerpo la mujer. En el versículo 24 dice: por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegan a ser una sola persona. Eso es muy importante que entendamos que la base de la sociedad ante Dios y actualmente ante los hombres es la familia, y en este caso hombre y mujer. Repito, hombre y mujer. No estamos hablando de otra tendencia sexual,
¿sí? Tanto el hombre como su mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza de estar así. Esto es muy importante, quise retomar este versículo porque adelante vamos a hablar de la desnudez. Y nos menciona aquí que el hombre y la mujer estaban desnudos y no sentían vergüenza de estar así. Bueno, quiero que entendamos que es una situación un poco complicada. Al querer escudriñar este capítulo, al igual que los demás, porque podemos llegar a unas contradicciones, voy a tratar de ser lo más claro posible para que no tengamos nosotros algunos aspectos de preguntas, ya que desafortunadamente esta es una grabación y no se me pueden hacer preguntas por las cuales podríamos nosotros dialogar y llegar a un entendimiento. Voy a tratar de ser muy certero, pero quiero asegurarles que la explicación es una explicación teológica, no es doctrinal. Recordemos que este libro es parte de la Torá, es parte del Pentateuco. Para nosotros los católicos le decimos así, Pentateuco es el primer libro de la Sagrada Escritura. Para los hebreos, pues es el libro de la creación y que está inmerso dentro de la Torá, así se llama, los primeros libros de la escritura de los hebreos. Entonces, quiero que entendamos nosotros que aquí dice que el hombre como su mujer estaban desnudos. Yo me pregunto, ¿hacía mucho calor? Porque pues estar desnudos solamente lo lograríamos nosotros en la playa, en nuestra zona geográfica. Nosotros estamos en México. Es muy importante hacer esa observación. ¿Por qué? Porque caeríamos en una contradicción si manejamos la desnudez como ausencia de. Doctrinalmente se nos explica que la desnudez es ausencia de Dios. Pero aquí está el hombre y la mujer desnudos y está Dios con ellos, ya que ninguno sentía vergüenza de estar así. ¿Por qué nos sentimos en vergüenza al mostrar nuestra desnudez? Porque así ha sido siempre la costumbre, así ha sido siempre el desarrollo del ser humano, siempre se viste. Pero vemos, hay nativos, aún en esta actualidad del 2016, en algunos países africanos, que las personas andan desnudas y no tienen vergüenza. Y no digo esa frase peyorativamente, que no tienen vergüenza. No tienen vergüenza, la verdad. Ellos viven así. Las mujeres con sus pechos y sus genitales descubiertos, al igual que el hombre. Si se ponen algún taparrabo o se tapan, es precisamente por higiene, por protección, ¿sí? Porque pueden golpearse con alguna rama, con alguna roca, con alguna cosa vegetal o animal que se encuentren en su caminar, y por eso se tapan sus partes nobles, pero principalmente los hombres o las mujeres en este caso. Pero sus pechos de las mujeres muchas veces no se los tapan, se los se los decoran poniéndose aretes, pintándoselos, al igual que la cara. Pero esta gente en la actualidad todavía existe y andan desnudos. Claro, en el lugar en donde se encuentran es un lugar donde hace mucho calor, que muchas veces están a 40 grados centígrados. Entonces es entendible que pues no van a traer ropa. Pero entonces, si nosotros transportamos esta situación, y aquí vemos como tanto el hombre y la mujer, Adán y Eva, nos menciona aquí que están desnudos, ¿qué podemos pensar? De aquí viene un significado muy importante, que dicen que el libro del Génesis es un simbolismo. No lo podemos tomar literalmente. Y ese es uno de tantos versículos que no lo podemos tomar literalmente. Porque podrían estar desnudos, sí, entonces estaban en un lugar muy caluroso. Pero vamos a pensar que así es. Porque no podemos pensar que el mensaje sea de que están desnudos, porque desnudez quiere decir ausencia de Dios. Estás desnudo ante Dios, ¿sí? No tienes a Dios, no está contigo Dios. Y aquí vemos como tanto el hombre y la mujer pues están desnudos. Pero aquí la acción no es la desnudez, sino la acción es que no sienten vergüenza. Porque la vergüenza te está equiparando a que tú tienes un arrepentimiento y sabes que hay un todopoderoso que lo puede todo.
y al que le debes todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Entonces sentimos nosotros que somos pecadores, sentimos nosotros que estamos en contra, en ausencia de Dios. El Señor no nos ve desnudos, pero cuando tenemos nosotros vergüenza, entonces sí nosotros nos sentimos desnudos. ¿Se dan cuenta de la acción? La situación de estar desnudo no es el problema, sino el estar desnudo y tener vergüenza. Porque puedes estar desnudo sin estar con vergüenza. Entonces, si lo haces de una manera normal, común, satisfactoria, no hay problema. ¿Cuántas veces en familia la gente está desnuda y no se mira con vergüenza, no se mira con reproche, no se mira con morbosidad? Padres con hijos, hijas con madres, y de hecho, pues, como el niño va creciendo, la niña va creciendo, los papás los arreglan, los bañan, los visten, y siempre ven su desnudez. Y muchas veces entran a bañarse juntos desde que son pequeños. Entonces no hay un morbo entre las familias. Entonces veamos cómo la palabra desnudez hasta ahorita, en este momento, no podríamos tomarla como la doctrina se nos explica de que hay ausencia de. Pero vamos a empezar entonces el capítulo, y miren cómo dice que la serpiente, o sea, ¿qué onda con la serpiente? ¿Por qué no otro animal, una lagartija? Hablo de esto porque la serpiente estaba viviendo en ese árbol, y acabamos de leer el capítulo, y vemos que come del árbol la mujer, el árbol de la sabiduría del bien y del mal, de lo bueno y lo malo. Pero en un árbol viven muchos animales, no solamente una serpiente puede vivir los pájaros, hacen nido en los árboles, las lagartijas, las ardillas, algún ave. Pero en este caso nos está mencionando la serpiente. ¿Por qué? Porque la serpiente es representación de un animal que contiene un veneno. Aunque podemos decir que también hay arácnidos, arañas, ¿sí? Insectos que viven en los árboles. Pero en este caso se le dio el protagonismo al animal de la serpiente. En sí, el animal de la serpiente no es la maldad. No vayamos a pensar nosotros que entonces la serpiente es mala. Todas las víboras que existen en el mundo son malas, las serpientes no. Aquí está siendo la protagonista. Está haciendo el trabajo sucio ese animal de la serpiente. Y vive en el árbol, y está en el árbol, ¿verdad? Aunque nosotros debemos de saber que las serpientes pues no hablan. Las serpientes no tienen entendimiento, no tienen raciocinio, como vemos ahorita que se pone a platicar con la mujer, con Eva. Por lo tanto entendemos que la serpiente ha sido poseída por una fuerza maligna, que en este caso sabemos que es el mal, el maligno. La serpiente ha sido poseída por el maligno. Hasta este entonces vemos cómo el maligno se mete en el cuerpo de un animal, y en este caso es de una serpiente, que es la representación. ¿Por qué la serpiente? Porque tiene veneno. El animal, por sí, su veneno es mortal para los seres humanos, aunque en la actualidad se han dado cuenta que el veneno que tienen algunas víboras sirve como antídoto, sirve para curar otro tipo de males que tenemos en la actualidad. Pero bueno, no me voy a meter en ese discurso porque no me toca a mí hablar de ese punto. Pero sí, para que ustedes se den cuenta que la serpiente en sí, el animal, no es el mal. Aquí es el protagonista de todos los animales porque tiene veneno. Sabemos que hay otros animales que tienen veneno, los alacranes, ¿sí? Tienen veneno. Hay otros insectos que tienen veneno. Hay otros animales que si también nos muerden, tienen rabia, como una ardilla puede estar rabiosa y te muerde y te mueres. Pero bueno, en sí la víbora, aquí la serpiente, de hecho siempre tiene veneno y es mortal para el ser humano. Y en aquel entonces con mayor razón pues no estaba la medicina tan adelantada como ahora, que ya hay antídotos y medicamentos para curar el veneno de cuando eres mordido por una serpiente. Pero está viviendo esta serpiente y dice que la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios, el Señor, había creado. Nos está dando a entender que es la elegida por Dios. Y le preguntó a la mujer, yo me pregunto, o sea, la mujer que no sabe que los animales no hablan.
Esto tenemos que analizarlo muy profundamente, ¿eh? Pero vamos a seguir porque al ratito se los cuento. Así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. O sea que Eva se pone a platicar con la víbora. Y pues vuelvo a reiterar que la mujer no sabe, que los animales no tienen entendimiento, no razonan, no hablan. Entonces, pues tenemos que nosotros analizar ese punto de que la mujer estaba llevando a cabo un diálogo fuera de control, porque ¿cómo es posible que se ponga la mujer a hablar con un animal? ¿Sí? En la actualidad a lo mejor nos ponemos a hablar con un gato, con un perro, porque le damos indicaciones, le damos órdenes, y nos entienden los animales, ¿verdad? Porque ya los acostumbramos a ciertos sonidos, los acondicionamos a ciertos eventos, y el animal aprende, y con tantos años que vive con nosotros, nos conoce perfectamente. Pero no hay un diálogo, no te contesta con tu mismo lenguaje. Y aquí vemos cómo el lenguaje de la víbora lo entiende la mujer plenamente. Eso es muy importante, ahorita lo vamos a analizar con más profundidad. Le contesta la mujer: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que esté en medio del jardín. A ver, Dios nos ha dicho que no debemos de comer ni tocar el fruto de ese árbol porque si lo hacemos moriremos. Dice la mujer: podemos comer del fruto de cualquier árbol. Bueno, eso es cierto. Menos del árbol que está en medio del jardín. A ver, en medio del jardín había dos árboles. El árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Entonces, ¿por qué aquí nada más menciona menos del árbol que está en medio? Mejor debo haber dicho menos de uno de los dos árboles que hay en medio del jardín. ¿Se dan cuenta cómo no está muy explícito este versículo? Dice menos del árbol que está en medio del jardín. Debió haber dicho menos de uno de los dos árboles que están en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos de comer ni tocar de ese fruto de ese árbol. Ni tocar, o sea, comer y tocar de ese árbol, porque si lo hacemos moriremos. Ellos no saben qué es morir, y si Dios no les explicó qué era morir, pues ¿qué van a entender Adán y Eva qué es morir? Pues no saben. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no morirán. Hasta este versículo se dan cuenta cómo el diálogo con la serpiente es un diálogo nefasto. ¿Cómo es posible que se ponga a dialogar la mujer con una serpiente? No está dialogando con el animal, está dialogando con el maligno, o sea, con Luzbel. Dios sabe muy bien, dice la serpiente, que cuando ustedes coman el fruto de ese árbol podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. De todas maneras, nosotros fuimos creados como Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo creó parecido a Dios mismo. Hombre y mujer los creó y les dio su bendición, y les dijo: tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo, dominen los peces y las aves y todos los animales que se arrastran. Es el versículo número 27 y 28 del primer capítulo, que ya lo analizamos en la otra lectura. Entonces aquí el maligno, revuelve la verdad con la mentira. Ya no estamos hablando de que la que está hablando con la mujer es la víbora, es el maligno. Y la mujer pues se entiende muy bien. Dice: pues la víbora habla, pues bueno, pues entonces pues yo hablo con ella, ¿no? O sea, le estoy entendiendo. Oigan, ¿quién no se daría cuenta de que el único hombre con el cual debería de platicar era con Adán? Y ya está haciendo ahí una plática con otra personalidad. Dice: la mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y llegar a tener entendimiento. O sea, que la mujer vio que el fruto era hermoso. Ya lo vio de otra manera, porque ya lo conocía el árbol, antes de que tuviera este desenlace con este maligno. Ya lo conocía y no lo había visto tan hermoso, pero ya después de eso ya lo vio hermoso, ¿se dan cuenta? Y le dieron ganas de comerlo. Ahí ya le dieron ganas, antes no. En ese momento sí. Y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Oigan, ¿cómo va a saber ella que va a tener entendimiento? ¿Quién le dijo que es el entendimiento? O sea, si Adán y Eva no sabían que era morir, ni tampoco que era el entendimiento. Ellos se dejaban llevar por las cosas de nuestro Padre Dios, simple y llanamente. Así que cortó uno de los frutos, no solamente lo tomó y lo comió, y se lo comió.
luego le dio a su esposo o a su pareja, a su hombre, y él también comió. Oigan, pues Adán no se dio cuenta que es lo que estaba comiendo, no sintió la diferencia del fruto. ¿Se dan cuenta cómo, si lo entendemos doctrinalmente, caeríamos en un resto de preguntas que no tienen respuesta y que entonces vagaríamos diciendo tantas respuestas? ¿Y cómo debemos de verlo esto entonces? De una manera teológica. La teología es la ciencia que estudia la palabra de Dios. En ese momento se le abrieron los ojos. O sea, se le abrieron los ojos quiere decir que pues se dieron cuenta de las cosas, ¿no? Porque no creo que tuvieran los ojos cosidos, anduvieran con los ojos cerrados como si fueran cieguitos, ¿verdad? ¿Se dan cuenta cómo no lo podemos entender literalmente esto? En ese momento se les abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Sí, desnudos, no en ausencia de Dios, sino desnudos de cuerpo. Entonces cosieron hojas de higuera. Cosieron hojas de higuera, o sea, ya sabían coser. Unieron las hojas de higuera y se cubrieron con ellas. No dice que se cubrieron nada más sus genitales. Me imagino que se han de haber cubierto todo el cuerpo. Oigan, pero pues si tenían calor, ¿para qué se cubrían? Hace rato estábamos hablando de que pues, estaban desnudos porque pues, yo creo que estaba haciendo mucho calor, ¿no? Bueno, el hombre y su mujer escucharon que Dios estaba en el jardín a la hora que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de entre los árboles del jardín. Entonces, escuchan a Dios que anda por ahí. O ya sabían cómo era la presencia de Dios, se dan cuenta cómo ya sabían, y se esconden. O sea, no tienen entendimiento. Todavía no se dan cuenta de que no nos podemos esconder de Dios. Y mucho menos podernos escondernos entre el jardín. Dice, a la hora que sopla el viento, ¿a qué hora sopla el viento? Pues el viento puede soplar en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche. No es muy buen dato para que sepamos a qué hora fue la sopladera de viento, ¿verdad?, de la naturaleza. Más bien que cuando Dios anda por ahí, los fenómenos naturales cambian. Y en este caso, había un cierto viento. Y se fueron a esconder, se esconden del Señor. ¿Sí? ¿Se quieren esconder? Pues ¿cómo nos vamos a esconder del Señor? De entre los árboles del jardín. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre, no llama a la mujer, primero llama al hombre, y le preguntó, ¿dónde estás? ¿A poco creen que Dios no sabía dónde está? Pues sí. Pero empieza el diálogo con él, empieza la oración. ¿Dónde estás? El hombre le contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo. Porque estoy desnudo, por eso me escondí. O sea, ¿a ustedes les daría pena estar desnudos ante Dios? ¿Por qué? Entonces aquí ya vamos entendiendo que desnudez es estar en contra de, en ausencia de, separado ¿de quién? De Dios. ¿Se dan cuenta cómo se transforma la desnudez? Porque ya hay vergüenza. La desnudez en sí no es pecado. Cuando hay una desnudez con vergüenza, entonces sí es pecado. Pero la desnudez sin vergüenza, y no esto es peyorativo, una vergüenza con desnudez es pecado. Una desnudez sin vergüenza no es pecado, no es ausencia de Dios. Acuérdense que pecado es ausencia de Dios. ¿Y qué le dice aquí? ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te dije que no comieras? El hombre le contestó a la mujer, que me dices por compañera. Me dio este fruto y yo lo comí. O sea, ¿cómo que la mujer que me dice, pues salió de tu propio cuerpo? Es parte de ti mismo. Es tu propia familia. Es tu mujer. Es la primera nota que vemos de desprecio del hombre hacia la mujer. Este versículo. El número 2 del capítulo 3. En donde el hombre dice, la mujer que me diste por compañera. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿por qué lo hiciste? Y ella le contestó, la serpiente me engañó. Pues la serpiente no habla, no razona, no entiende. Pero como ella no conocía al demonio, no conocía al maligno, pues no podía decir. Y por eso comí del fruto. Porque pues bueno, era un árbol y era un fruto, tenía un fruto. Entonces Dios el Señor le dijo a la serpiente, no le va a preguntar a la serpiente. ¿Se dan cuenta cómo no habla con la serpiente? Porque sabe que la serpiente pues no razona, no habla. Muchos otros teólogos dirían, bueno, ¿por qué
bueno, ahí agarró al demonio y le dijo, oye, ¿por qué hiciste pecar al hombre? ¿Verdad? Pero aquí vemos cómo a la serpiente dice, por esto que has hecho, maldita serás entre todos los demás animales. Desde entonces la serpiente es maldita, el animal. De hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. Porque según los historiadores, dicen que las serpientes antes caminaban paraditas, se sostenían sobre la cola. Y hay algunas que todavía caminan así, como la de cascabel, ¿no? Y la coral, caminan así, paraditas, así, verticales. Pero la mayoría se arrastran. Esa era su condición de cómo moverse, de cómo ir de un lugar a otro la serpiente. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y la descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Iba a haber una sensación de enemistad entre el hombre, entre la mujer y la serpiente. Y su descendencia iba a seguir igual con esa enemistad con esa serpiente. Que la serpiente está representando al mal, al maligno. Y la mujer y el maligno, hay una enemistad muy grande. Por eso en la actualidad las mujeres son las que están más acercadas a las cosas de Dios que los hombres. Porque saben de la maldad que existe y impera en el mundo. Su descendencia te aplastará la cabeza, y vemos cómo. En las imágenes de las apariciones de la Virgen, vemos cómo ponen una serpiente abajo, de que nuestra Santísima Madre, al dar a luz a nuestro Señor Jesucristo, que es la salvación, aplasta a la serpiente, que es el pecado, que es esa maldición, que es ese veneno. Y tú le morderás el talón, la serpiente. A la mujer le dijo, aumentaré tus dolores cuando tengas hijos. O sea, aumentaré. O sea, ya tenía dolores. Si sabemos que no había tenido todavía hijos. Supuestamente, ¿no? Estamos apenas empezando. ¿Cómo que dice que aumentaré tus dolores? Es una traducción. Tus dolores serán muchos cuando tengas hijos. Nada más que aquí le ponen el verbo aumentar. ¿Sí? Aumentaré tus dolores cuando tengas hijos y con dolor darás a luz. ¿Sí? La mujer, al tener a sus hijos, siente dolor. Pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. La mujer es la que busca al hombre, la mujer es la que elige al hombre, la mujer, hasta en la ciencia actual, nos han demostrado que la mujer tiene unos genes que hacen que la mujer busque al hombre ideal para perseverar, para conservar la especie. La mujer busca al hombre que tiene lo que la mujer no tiene para que continúe la vida. La mujer tiene algunas deficiencias físicas, orgánicas, y busca al hombre que le ayude a equiparar, a obtener, y esas deficiencias que tiene la mujer se logren componer. Claro que la mujer en la actualidad, sin darse cuenta de este aspecto, que lo dice la ciencia, su deseo y su armonía al encontrar al hombre ideal en este tipo de objetivo, lo amarra, lo ata a su vida y procrear hijos para continuar con la existencia de la vida. No estoy hablando de que lo anda buscando porque le guste cómo es físicamente o porque le guste, porque sea una persona idónea en sus expectativas sociales, cívicas, familiares. No, estamos hablando de algo genéticamente, un instinto, por decirlo de esa manera. La mujer busca al hombre, por eso dice aquí, pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. Al final de cuentas, la autoridad el hombre la tendrá sobre la mujer. No que la vaya a someter, tampoco, no, es autoridad.
Al hombre le dijo, como le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición. Por tu culpa, con duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda tu vida. El hombre entonces, su situación es que debe de trabajar en la tierra para cultivarla. Hasta ese entonces, ¿eh? La tierra te dará espinos y cardos y tendrás que comer plantas silvestres. Va a estar muy difícil la supervivencia, no es fácil. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Te ganarás el pan, o sea, ya había panaderías o ya sabía hacer el pan. ¿Se dan cuenta cómo la traducción nos menciona de que te ganarás el pan? Más bien te ganarás la vida, te ganarás el sustento con el sudor de tu frente. Con mucho cansancio. Hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado. Pues tierra eres y en tierra te convertirás. Dios había hecho al hombre de barro. El barro se hace de tierra, de agua y se seca con el viento. Los tres estados físicos de la materia hasta este momento que se mencionan. Líquido, sólido y gaseoso. El hombre llamó a Eva, a su mujer, así la llamó. El hombre le puso el nombre de Eva a su mujer. No Dios, pues ella fue la madre de todos los que viven. De todos los que viven, no nada más de los hijos que tuvo Adán y Eva. Que ya después lo vamos a ver en el otro capítulo. Pero aquí nos menciona de todos. ¿Se dan cuenta cómo entonces no lo podemos entender esta lectura de una forma doctrinal? Dios el Señor hizo ropa de pieles de animales para que el hombre y su mujer se vistieran. O sea que Dios se convierte en sastre. Y le dice, no, ese ropaje que hicieron de hojas de higuera, pues no va a servir. Pues, las hojas se van a echar a perder, se van a secar y se les va a caer la ropa y pues no les va a durar. Mejor les va a hacer una de pieles de animales para que el hombre y su mujer se vistieran. ¿Se dan cuenta? Que ese es un desarrollo de cómo el ser humano se fue vistiendo en épocas antiquísimas a nuestra historia, en donde encontramos en los museos cómo el hombre mataba a los mamuts, mataba a los animales para quitarles la piel y de esa piel se hacían ropajes. Pero aquí nos menciona que Dios, el Señor, hizo ropa de pieles de animales para que el hombre y la mujer se vistieran. Quiere decir que el hombre es vestido con el Señor, es revestido por parte del Señor. Y dijo, ahora el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, vuelve a hablar en plural, no se ha vuelto como yo, hubiera dicho Dios, está hablando en plural, bueno, ya sabemos que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mínimo. Pues sabe lo que es bueno y lo que es malo, sí. Ahora sabemos lo que es bueno y lo que es malo. No vaya a tomar también del fruto del árbol de la vida, ese árbol otro que estaba en medio, que no lo mencionó Eva cuando estaba hablando con la serpiente. Y dijo, no vaya a tomar también del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Por eso Dios el Señor sacó al hombre del jardín del Edén. O sea, el jardín del Edén está ahí. Y lo saca Dios de ese jardín y lo puso a trabajar la tierra en la cual había sido formado. O sea, lo formó de la tierra y ahí lo pone a trabajar. El jardín del Edén está en otro lugar, por decirlo de esta manera, ¿no? Porque lo saca de ahí. Después de haber sacado al hombre, puso al oriente del jardín unos seres alados, o sea, unos ángeles, y una espada ardiendo, que daba vueltas hacia todos lados para evitar que nadie llegara al árbol de la vida. Ahí seguía el árbol de la vida, pero estaba esa espada y dije, bueno, ¿y para qué la deja el Señor? Si ya Adán y Eva, que eran los únicos, pues ya habían comido del otro árbol, pues simple y llanamente quitó el árbol y se acabó. No, pues unos hombres alados ahí, al oriente del jardín, y la espada ardiendo, para que nadie llegara al árbol de la vida. O sea, está hablando de nadie. Hubiera podido decir, para que ni Adán y Eva comieran de ese árbol. Pero dice nadie, es porque hay más gente. ¿Se dan cuenta cómo no lo podemos esto entender literalmente, ni doctrinalmente? Lo tenemos que entender teológicamente y tiene muchos mensajes. Llevamos 34 minutos de haber aseverado la lectura, de haberla leído y de haber aseverado los puntos doctrinales y literales de esta escritura.
Ahora me toca explicarles de una forma teológica para que puedan entender todos los mensajes. Quiero que entiendan que también hay muchos teólogos que le dan otro punto de vista, otro análisis profundo, y que pues la teología contiene diversas formas y entendimientos. Veamos una, la siguiente. Empecemos con el versículo 1 del capítulo 3. La serpiente es la más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado. Y le pregunta a la mujer. Ya acabamos de ver y analizar que pues la serpiente en realidad es el maligno. ¿Qué es lo que pasa? Quiero contarles a ustedes entonces para que podamos entender teológicamente este capítulo. El demonio es un ángel caído, así se le llama. Era un ángel del Señor y estaba a su servicio. Se llamaba Luzbel. Cuando Dios hizo al hombre, hizo la tierra y después hizo al hombre y lo puso ahí y lo llamó que iba a ser su hijo, Luzbel se enojó y le protestó al Señor y le dijo, Señor, ¿cómo es posible que tú hayas hecho a estos seres? Y no solamente eso, sino que hasta les regalas un lugar donde vivir. Y aparte los haces llamar tus hijos. Y para acabarla de amolar, todavía dices que van a ser herederos y coherederos de tu gloria, de tu herencia, de tu reino. Y yo, que estoy a tu servicio siempre, a nosotros no nos has dado un cuerpo, no nos has dado un mundo, una tierra, no nos has dado una bendición, no nos estás dejando la herencia que es tu reino. Y Dios le dice, bueno, yo fui justo, yo puedo hacer las cosas que yo quiero. A ti te hice para mi servicio. ¿No quieres servirme? Puedes irte. Y se fue. Los dijo, sí, yo me voy. Y no estoy solo, me voy con muchos. Y muchos ángeles se fueron. Entonces, Dios deja al mando de los demás ángeles que quedaron con él a uno llamado Arcángel Miguel, que es la fuerza. Y el maligno se va. Al darse cuenta de que el hombre estaba en el jardín del Edén, por envidia y recelo, quiere hacer pecar al hombre. Y por eso se mete ese mal, ese demonio, en el cuerpo de esa serpiente y habla con la mujer. ¿Y por qué con la mujer? Porque la mujer es muy sensible, es más débil. ¿Por qué no quiso engañar al hombre? Porque el hombre sabía que los animales no hablan, no razonan, no entienden. Los conoce perfectamente. ¿Se acuerdan de las otras lecturas, los primeros capítulos, el 1 y el 2? En donde el hombre vive con los animales y ninguno es una ayuda apropiada para él. Los conoce perfectamente. Y por eso Dios lo duerme y le saca a la mujer de una costilla y la forma. Por eso el maligno, muy astutamente, se dirige a la mujer para engañarla. Sabemos que es la parte sensible del ser humano, la cual nos orilla a caer en el pecado, a caer en el error. Y por eso el demonio engaña a la mujer, porque no hubiera podido engañar al hombre. El hombre se hubiera espantado al ver que una serpiente empezaba a hablar en su propio lenguaje y hubiera implorado a Dios enseguida y le hubiera dicho, Señor, ¿qué es lo que está pasando? No entiendo. Pero la mujer no conocía, estaba totalmente ajena a eso. El hombre ya había vivido con los animales, sabía de ellos y se había puesto su nombre, al igual que vemos aquí que le pone el nombre a Eva. Después de esta explicación rapidísima de dónde sale el maligno y por qué quiere hacer pecar al hombre, por envidia de que nosotros somos hijos de Dios y tenemos todo regalado por nuestro Padre Dios, vemos cómo entonces aquí la serpiente representa al maligno. Y nos menciona muy claramente que el pecado es lo peor, lo que está en contra del Señor. Por eso dice que es uno de los animales salvajes que Dios había creado. Y nos menciona aquí el diálogo. Y dice que así que Dios ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. No, sí. El demonio sabía que podíamos comer, o sea, que el hombre podía comer de todos los árboles menos de uno. Pero él hace la pregunta, y es lo que nos
nos hace en el mundo la vida. Durante toda nuestra vida se nos van preguntando muchas cosas, si Dios existe, si no existe, para qué, mejor estudiamos, entendemos, razonamos, somos profesionistas, nos alejamos de las cosas de Dios. Y vemos que nuestros pastores y nuestros guías, y nuestros sacerdotes, pues están equivocados, y nos alejamos del Señor por culpa de ellos muchas veces. Pero el maligno todo esto lo está trabajando de esta manera para que nosotros nos alejemos de Dios. Y aquí vemos una de las preguntas que hace. Así que Dios ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol. Pues él sabe que no es cierto eso. Está mintiendo. Y la mujer le contesta: nuestra parte sentimental, nuestra vida, ¿qué es lo que nos gana más en la vida? La familia, los hijos, la situación, el trabajo. Podemos comer del fruto de cualquier árbol, dice. Podemos nosotros vivir una vida en paz, equilibrada, menos del árbol que está en medio del jardín. Vemos cómo entonces Eva, la mujer, tiene una equivocación al no programar o no proclamar que hay dos árboles, el de la vida, el del bien y del mal. Aquí nos damos cuenta de que la mujer en este momento nos refiere de que es más sensible y es más propicia a caer en el pecado que el mismo hombre. Y los hombres caemos en pecado porque muchas veces nos dejamos llevar por nuestra propia carne, por nuestro propio lado femenino, que es la mujer, nuestra madre, nuestra esposa, nuestras hijas, nuestras hermanas. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no morirán. Una mentira, ¿verdad? No sabían aquí qué es morir. Morir es estar lejos del Señor. Y se cumple la historia. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto del árbol podrán saber lo bueno y lo malo. Pues sí. Aquí es una verdad que dice el demonio. En el momento de comer del árbol de la vida y de la sabiduría, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Empezamos a tener conocimiento, ciencia, estudio, y empezamos a decir que Dios no existe y que yo he hecho todo lo que he podido hacer en el mundo porque he trabajado mucho con mis manos. La mujer dice aquí que tiene, que ve el fruto muy hermoso. Pues que antes no lo había visto hermoso. Pues sí. Al tener nosotros otra manera de pensar, al ver la vida de otra manera, nos empezamos a alejar de las cosas de Dios y nos situamos más en las cosas mundanas y terrenales. Y vivimos y comemos de ese fruto de la vida. ¿Se dan cuenta que aquí no habla de que era una manzana y siempre nos quieren vender esa pintura de que es una manzana el fruto prohibido? Nunca nos ha dicho aquí que es una manzana, Nunca. Come y dice que se le abren los ojos. Pues sí, cuando nosotros estudiamos, entendemos, razonamos y luchamos por una vida y sentimos que Dios no nos ayuda o que Dios no existe y que todo lo he ganado con mi propio esfuerzo físico, racional, mental, laboral, con nuestras propias manos, pues entonces nos alejamos de las cosas del Señor y nos alejamos del credo del Señor y decimos que Dios no existe. Eso es que se nos abran los ojos. Se nos abran los ojos a lo malo, a lo equivocado. Y sigue diciendo que cocieron hojas de higuera, de higos. Acuérdense que la higuera que no daba fruto sería cortada. En la época de Jesucristo nos menciona ese pasaje bíblico. Hay que dar fruto. No cosernos las hojas de higuera para tapar nuestro pecado, nuestra vergüenza. Vivimos muy poco tiempo en esta vida y si no hacemos algo para honrar a Dios, si no ponemos a trabajar los dones del Espíritu Santo, estamos equivocados. Es como si estuviéramos cosiendo hojas de higuera para tapar nuestra vergüenza. Nos menciona aquí que escucharon que Dios andaba ahí. Pues sí, siempre está con nosotros Dios y de repente en un momento de nuestra vida, la enfermedad, nuestra situación conflictiva en la vida, problemas y conflictos que tenemos, nos damos cuenta que Dios anda por ahí. Y Dios siempre nos anda preguntando, ¿qué hacemos? ¿Dónde estamos? Y nos sentimos incómodos y vamos a la iglesia, le pedimos perdón a Dios, nos reconciliamos, hacemos oración por miedo a la muerte, por miedo
a nuestros problemas por miedo a muchas cosas. Aquí nos menciona que les pregunta que por qué dicen que están desnudos. ¿Acaso ya comieron de nada? Pues el Señor dice, ¿por qué estás preocupado? Si estás conmigo, no tienes por qué estar preocupado. Si no estás conmigo, entonces hay problemas, estás desnudo. ¿Se dan cuenta cómo entonces aquí ya la desnudez quiere dar a entender de que ya hay ausencia de Dios porque hay vergüenza en el hombre? Entonces Dios le pregunta, ¿por qué lo hiciste? Y le dice, pues la mujer que tú me diste. ¿Sí? Nosotros le queremos echar la culpa a todos. Ya mero decimos, es que la mano izquierda fue la que pecó, la mano derecha fue la que pecó, la pierna izquierda fue la que caminó por ahí, mi ojo izquierdo, mi ojo derecho. Por eso una lectura dice por ahí, si tu ojo te hace pecar, córtatelo, sácatelo. Si tu mano hace pecar, córtatela. ¿Verdad? ¿Qué te da a entender? De que lo que necesitas es quitarte el mal. Y aquí pues ya el hombre, el ser vivo, los hijos de Dios, por maldad del demonio, por la envidia, nos hace caer en el error y nos hace entender las cosas de una manera equívoca. Aquí el Señor maldice al mal, a la serpiente en este caso, que es la representación, la protagonista, y maldice, ¿verdad? Y en ese momento maldice al demonio. Y le dice que un día, y llega ese momento en que nuestra Santísima Madre da luz a nuestro Señor Jesucristo, en ese momento el demonio está bajo el escabel de los pies de nuestra Santísima Madre, el maligno, el mal. Le dice a la mujer que va a tener situaciones problemáticas en la vida, al igual que el hombre tendrá que trabajar y la mujer tendrá que tener sus hijos. No está hablando de otro tipo de persona, de un homosexual, de un gay, no. Está hablando de hombre y mujer, simple y llanamente. No tiene cabida aquí la otra personalidad que ahora en día, otra tendencia, otra forma de vivir. Está hablando de hombre y mujer. Aquí la situación es importante, la familia, que es la base de la espiritualidad en el Señor. Y que en la sociedad pues también es la base de la sociedad. Le dice al hombre que pues va a tener que trabajar porque pues cayó, al igual que su mujer. Dice, por haberle hecho caso. Y no es que le haya hecho caso a la mujer en su explicación o en su conducta, sino que muchas veces nosotros nos envolvemos en las mismas cosas que la mujer, y la mujer se envuelve en las mismas cosas que el hombre, y que son contaminantes en las cosas del Señor. Nos desequilibran. A lo mejor una se equivoca, a lo mejor él se equivoca. Lo que debemos de luchar es de que ninguno de los dos nos debemos de equivocar, debemos de proseguir y debemos de continuar las cosas en nombre de Dios. Y para esto hay que hacer oración. Y muy claramente le dice que pues de la tierra fuiste sacado y en la tierra te vas a quedar. Polvo eres y en polvo te vas a convertir. Tierra eres y en tierra te vas a convertir. Aquí nos menciona que el hombre le llama a su mujer Eva, que es madre de todos los seres vivos. Y esto nos da a entender que la mujer es el lado femenino, es el género, y el hombre es el lado masculino. Nada más hay dos. Yo no sé por qué quieren a fuerzas incorporar a una tercer género. Nos menciona aquí que el Señor les hace ropa, o sea, Dios nos viste, nos reviste para que nosotros nos estemos protegiendo de la vida, ¿sí? ¿Y para qué son los animales? Para nuestro servicio. Dios nos los ha regalado. Dios les hizo pieles de animales a ellos. Esto nos da a entender que los animales son para nuestro servicio, para nuestra comodidad, la flora y la fauna. Y los debemos de respetar y los debemos de cuidar porque están para nosotros, para nuestro servicio. Dice que se ha vuelto uno como nosotros, pues sí, nosotros somos hechos imagen y semejanza de Dios. Sabemos lo bueno y lo malo así como Dios lo sabe. Dice aquí que también, dice, no vaya a tomar también del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Por eso Dios sacó al hombre del jardín del Edén, bueno, pues lo saca de ahí ya para que no vaya a comer del árbol
de la vida, ¿va? Y vaya a tener vida eterna, porque la tenía, pero la perdimos. ¿Y cuándo la vamos a retomar o cuándo la retomamos? Cuando vino nuestro Señor Jesucristo y nos da la vida eterna. Estamos llenos del Espíritu Santo, y si hacemos las cosas conforme a lo que el Señor nos está pidiendo, entonces podemos nosotros tener vida eterna después de esta vida corporal que estamos aquí, siempre y cuando hagamos las cosas conforme a lo que Dios nos pide que hagamos, principalmente trabajar el amor a los demás. Y nos menciona aquí que protege ese lugar con los ángeles para que nadie pueda comer del árbol de la vida, de ese jardín del Edén. Y pues recordemos que el jardín del Edén sí estaba en un lugar muy importante, en ese río que se dividía en 4, Pisón, Gijón, Éufrates y Tigres, y que está allá en el Medio Oriente, porque es una zona por allá ahora en el país de Irak, de Turquía, y que es un lugar con muchos problemas. Ahora ya está muy árido, pero en aquel entonces era un lugar muy frondoso, era un Edén, era un jardín maravilloso. Pero después de tantos miles de años, pues ya es totalmente diferente. Es muy importante entonces darnos cuenta que Adán y Eva están representando a toda la humanidad. No son dos personajes exclusivamente, que así siempre los hemos tomado simbólicamente. El hombre representa a todos los hombres y la mujer representa a todas las mujeres. Por eso debemos de ver muy bien los versículos en donde dice, como el versículo que Dios, el Señor les hizo la ropa, bueno, a los dos, ¿verdad? Hombre y mujer. No dice a Adán y a Eva, le dice a hombre y mujer, a todos. A todos el Señor nos provee de casa, vestido y sustento. Y aquí también nos menciona que la tierra iba a dar espinos y cardos, y tendrás que comer plantas silvestres. Le dice al hombre y a la mujer, en este caso más al hombre. Entonces vemos cómo está hablando en plural. Vemos cómo el hombre se refiere a la mujer en el versículo 12, en el que la desprecia, porque siente que ella, por causa de ella, llegaron a cometer el error de estar en contra de Dios. Y cómo es que ellos pues se esconden. Vemos cómo también nos menciona en el versículo 8 que el hombre y la mujer escuchan a Dios. Está hablando de los dos, no dice Adán y Eva. Entonces, es muy importante que vayamos viendo que no está hablando solamente de Adán y Eva, está hablando de todos los hombres y de todas las mujeres que existen. Ya después veremos en el capítulo número 4 los hijos directos de Adán y Eva como dos personajes, pero hasta aquí estamos hablando genéricamente. Estamos hablando de que la mujer son todas las mujeres y el hombre son todos los hombres. Pero ya después nos los mencionan de una forma distinta, que también es genérico, cuando tienen sus hijos. Porque tenemos descendencia, y vamos a tener descendencia buena y descendencia mala. Por lo tanto, necesitamos nosotros educar, dirigir, adoctrinar, enseñar. Como padres, primero, el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Ese máximo respeto a nuestro Padre Dios. Es lo principal. Ya después de ahí, a tu prójimo como a ti mismo. Y en eso se encierran todos los mandatos de Dios. En todos los libros que puedas tú tener de la Sagrada Escritura, seas hebreo, seas cristiano, seas lo que seas, si tienes el mismo Dios que nosotros como credo, se encierra solamente en amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, toda la ley. Es muy importante entonces darnos cuenta los aspectos en que no se presenta aquí un tercer género. Y soy muy enfático porque en la actualidad se nos menciona que debemos de tener mucho respeto a esas personas que tienen otra tendencia sexual solamente, es una sexualidad,
que hay hombres que se sienten que tienen condiciones como mujer, y hay mujeres que tienen y sienten condiciones como si fuesen un hombre. Y pues en realidad la mujer, aunque tenga esos sentimientos o esas sensaciones de ser hombre, no deja de ser mujer. Y ese hombre, aunque tenga esos sentimientos, esas sensaciones, esos deseos de ser mujer, pues no deja de ser hombre. Aunque pues ahora ya se operan, se hacen cirugías, los hombres se ponen senos, se hacen operaciones para tener un cuerpo como mujer, pero hasta la actualidad todavía no pueden embarazarse y tener hijos. Y vemos como aquí Dios muy claramente le da indicación al hombre y a la mujer de cómo va a ser su desarrollo en la vida. Hombre tiene que trabajar, la mujer su principal aspecto es tener hijos. Y el principal aspecto del hombre es trabajar para mantener a su familia, a su mujer y a sus hijos. En la actualidad los dos trabajan, pero no los dos tienen hijos. Entonces como que la mujer va por adelante, ¿no? Nos va ganando la batalla, porque tiene hijos y se pone a trabajar. Y nosotros, nuestra labor era trabajar y no tener hijos. Y pues no podemos tener hijos, pues pongamos todo nuestro empeño, aunque no podamos tener hijos, pues trabajar y cuidar de los hijos, que eso sería lo más conveniente como varón. Vuelvo a reiterar, vuelvo a decirlo, a la mujer se le dio el trabajo de tener hijos, no de trabajar en. Y al hombre se le dio el trabajo de la tierra, de ponerse a trabajar, y no de tener hijos. A cada quien se le dio una cosa diferente. Vuelvo a reiterar, en la actualidad la mujer trabaja y tiene hijos. Y el hombre no, el hombre nada más trabaja. Y eso a veces, no siempre. Porque hay unos que son muy baquetones, holgazanes, ¿sí? Mantenidos. Bueno, este capítulo número 3 del Génesis lo hemos tratado de ver de una manera muy rápida, literalmente, doctrinalmente y teológicamente. Y nos manda muchos aspectos. El aspecto principal es la ausencia de Dios. Recuerda, estar desnudo, y si hay vergüenza es que hay ausencia de Dios. Pero tú puedes estar desnudo y una desnudez no quiere decir que tengas ausencia de Dios, no. No estamos hablando de desnudez física, sino de desnudez de que te falta mucho por conocer de Dios. Y estás desnudo. Y hay que revestirnos con lo que el Señor nos da. Aquí al hombre y a la mujer, no digo a Adán y Eva, al hombre y a la mujer en general los vistió. Porque el Señor siempre nos da vestido. ¿Se acuerdan de la transfiguración? Cuando Moisés y Elías y Jesucristo se transfiguraron y se veían muy blancas sus vestiduras. ¿Se acuerdan de esa palabra de nuestro Señor Jesucristo que dice, tú estás en la fiesta y no vienes con los vestidos de fiesta? Salte de aquí, vete de aquí. Es muy importante revestirnos en el Señor. Eso es muy importante para nosotros. Y en este capítulo hemos aprendido, teológicamente hablando, esa desnudez con vergüenza es ausencia de Dios. Esa desnudez sin vergüenza es necesidad de Dios. Y el Señor nos viste, nos da. Y vemos como el maligno nos hace caer en el pecado. Y nosotros debemos de luchar. Hombre y mujer. Y los dos tenemos una actividad, los dos tenemos un trabajo delante del Señor. Ponernos a trabajar como Dios nos ha dado a cada uno de nuestros dones. Y se menciona muy claramente. El Señor tiene una comunicación plena con nosotros, lo vemos aquí como habla con Adán, con Eva. Habla primero con el hombre, por ser la autoridad, habla con la mujer, que cayó en el error, y maldice al maligno por haber hecho pecar al hombre. Y el Señor nos promete un Salvador. Nuestro Señor Jesucristo, que ya lo conocemos, que llegó y nos vino a salvar. ¿Por qué? Porque sabe Dios que nosotros no nos nació esa maldad desde nuestro interno yo, sino que fuimos inducidos por el maligno, por esa envidia que nos tiene, porque nosotros somos hijos y herederos de Dios. Que Dios te bendiga.